Bueno, vayan preparándose para escuchar esta canción más seguido. Estamos escuchando Dulce Condena de La Oreja de Van Gogh, de la mano y de la voz, en este caso de Amaya Montero. Que la noticia cultural de actualidad y de espectáculos del día de la fecha es que vuelve La Oreja de Van Gogh de la mano de Amaya Montero. Vuelve a los escenarios y seguramente con el pasar de los días vamos a enterarnos de lo que va a ser la gira mundial. ¿Puede que llegue a la Argentina? ¿Viene a la fiesta de la Confluencia? ¡Oh! Sería qué lindo, qué lindo, qué linda banda. Bueno, y la alegría de que Amaya Montero, gran voz, vuelva a pisar los escenarios, en este caso con una de las bandas que la posicionó. Estamos hablando de La Oreja de Van Gogh. Vuelve a los escenarios. Hay un conflicto ahí con alguno de sus integrantes porque parece que uno de los fundadores no está en esta vuelta de La Oreja de Van Gogh. Pero bueno, vuelve Amaya Montero a esta banda tan linda. Y vamos a esperar a ver si tiene su llegada aquí a la Argentina y, por qué no, a la ciudad de Neuquén. Bueno. ¿Qué? No, bueno. ¿Te gusta La Oreja de Van Gogh? No, hay gente que suspira por Amaya Montero. Sí, claro, yo. Yo soy la representación de tu... Ay, Dios, menos mal que está ella. Menos mal que está ella. Centrémonos. Por favor, no nos distraigamos, que es un momento de aprender, de reflexionar y sobre todo de evolucionar. Silvina Pirola con nosotros, nuestra Yanti. ¿Cómo andás, Silvi? ¿Cómo va? Muy bien, muchas gracias. Gracias por venir, gracias a vos. Hoy es una efeméride muy interesante que tiene que ver con el Día Mundial de la Dignidad. Yo no la tenía esta. Hoy, chequealo. No me aparecieron otras. 15 de octubre. Yo no quiero pelear. No peleemos. Yo lo chequeé el lunes a esto. Ay, siento que ya lo hablamos igual. Día de la ¿De dignidad. la dignidad? ¿Te agarró un déjà vu? Sí. ¿Existen los déjà vu? Claro, está muy bien. No es el 15 de octubre, es el tercer miércoles de octubre. Estamos. Entró. Estamos. No, está muy bien. Claro, son esas efemérides que no tienen el día numérico, sino el día... tercero. Claro, calendario. Claro. Bien. Bueno, Día de la Dignidad. Hablamos de este tema de qué es ser digno. Claro. Ok, ahí Hablamos una vez en el programa, surgió como un tema de conversación de qué es ser digno, de qué es la dignidad. Bien. En cuanto a la perspectiva del yoga, ser digno significa ser respetuoso de la esencia de cada ser, de cada plano, de cada entidad, de cada aspecto. Es como que si tuviera que ver con el respeto por lo que se es. O sea, habrá una dignidad humana, una dignidad del ser animal, una dignidad de lo que son las plantas, por ejemplo, la dignidad de la tierra. Ok. O sea, tiene que ver con la comprensión, con la comprensión con lo que existe. Y con la naturaleza de cada una de esas partes de lo que existe. Ok. Y cuando uno dice pierdo la dignidad, una frase que es muy escuchada, pero no se entiende qué significa. Por eso una vez tocamos este tema con el equipo. Claro, ¿Pues? podría ser pierdo la dignidad cuando no me respeto a mí mismo en esencia, cuando dejo partes de mi ser como a favor de otros, ¿no? Como no considero mis necesidades, mi naturaleza, mis valores en favor de otros, por ejemplo. Que no es un ganar-ganar o un pongámonos de acuerdo, sino cuando uno renuncia a sí mismo para dar paso a las necesidades de otras personas. Ahí está. Es clarísimo lo que vos decís. Y muchas veces, cuántas veces sin darnos cuenta perdemos la dignidad en esta evolución. Y no necesariamente es algo tan dramático como, bueno, claro. Suena dramático así cuando, bueno, se dice así, pero podría ser en pequeñas cuotas de esa pérdida de dignidad. Claro, porque la dignidad, por lo menos la palabra, es verdad que en los últimos años se ha utilizado demasiado en distintos espacios, a veces bien utilizado, a veces banalizado, pero hay como justamente distintas incógnitas de uno nace digno, tiene que trabajar para tener dignidad, ¿no? El trabajo dignifica. Se construye. Se construye, hay gente no digna.
perdemos la dignidad. Una vez que perdemos la dignidad, ¿se recupera, no se recupera? ¿Ya fue, no la voy a buscar? Bueno, son como un montón de preguntas que salen así en este uso cotidiano, si se quiere, de la palabra. Tenés como una carga, ¿no? Como Claro. que tengo una reserva de dignidad Claro, se me terminó tengo que ir a la a estación cargar. de dignidad. Claro, o este chiste decía, ay, me parece que lo perdí. No, la Claro. dignidad yo la perdí hace rato. ¿Viste? ¿Qué hacemos con Bien, todo eso? ¿Qué hacemos? Yo creo que nacemos dignos. Ujú. Dignos en este sentido de que cada uno nace con su propia esencia. Y Bien. cada esencia de cada ser y de cada plano, de cada reino, tiene su dignidad en sí mismo. Ahora, si en el transcurso de la vida, esa porción de dignidad de cada uno, no tanto que es finita, sino yo creo que es un intangible. La vamos no perdiendo en cantidad, porque no es finito, sino desluciendo en calidad, como que le vamos quitando el brillo de su esencia, de su naturaleza. Quizás no esto de recuperarla sería como volver a darle Volver a la esencia. volver a esa esencia y primero uno mismo respetar su esencia y luego facilitar que el resto también lo perciba y lo respete. No hay respeto externo si no hay autorrespeto primero. Bien. Wow. Bueno, para reflexionar. Un buen paso. Sí. Y sobre todo cuando uno... Hay veces que entramos en esta por querer ayudar a un otro, perdemos esa dignidad. Por querer salvar a un otro, perdemos esa dignidad. Sí. Queremos cambiar al otro, perdemos esa dignidad. Y no nos estamos respetando a nosotros y no estamos respetando la esencia del otro. Porque ¿por qué cambiaríamos al otro? Para que evolucione. Y si él no lo está eligiendo, esa Claro. persona no lo elige. No lo está viendo. No lo está viendo, no lo elige, no se da cuenta, Claro. no reconoce que es una posibilidad dentro de tantas otras. ¿Por qué nosotros nos pondríamos en la tarea titánica, además es titánica, Claro. de querer cambiar a otra persona? Ujú. Claro. Bien. Ahora, distinto sería si ese otro, él se estuviera, o esa persona, ese ser, se estuviera infligiendo como una especie de castigo en contra de su propia dignidad. ¿Cómo sería eso? Pon un ejemplo. Y cuando alguien se flagela, se mutila, va en contra de su bienestar, Ujú. ¿ahí podríamos ayudar? Sí. En principio, uno, claro, le sale la pulsión de sí. Ujú. No, claro, tendríamos que preguntar, ¿podemos ayudar? Bien. Si la otra persona se deja ayudar. Exacto, si se deja ayudar, eso sería como una buena colaboración hacia la dignidad del otro. ¿Y cómo ayudamos a una persona a justamente construir o reconstruir esa dignidad? Con el ejemplo. Ok. Qué difícil. Wow. Claro. Claro, porque por irradiación, así como Ok. quizás un poquito, ya que estamos cerca del Día de la Madre, ¿no? Bien. Este ejemplo nos viene justo. ¿Cómo le enseñamos a nuestros hijos? Con el ejemplo. Sí. Si a nuestros hijos queremos enseñarles que vayan por la vida desde su dignidad, ¿qué tendrá que hacer mamá y papá? Reflejar eso también en lo cotidiano. Porque no es lo que decimos, sino es lo que hacemos y cómo eso que hacemos lo recibe nuestro entorno. Obviamente los primeros que lo reciben son nuestros hijos y entorno más inmediato, y a partir de ahí se irradia. Entonces, cuando uno realmente es quien es, ni siquiera tiene que explicarlo a los demás. Bien. Ok. Y ahora, haciendo una pregunta burda, incluso un puente, si se quiere. Ujú. ¿Cómo, en este caso, el saber del yoga o la práctica nos permite reconstruir o reforzar, o incluso ayudar en este campo? Sería... hay una palabra en yoga, en el contexto del yoga, que es dharma. Ajá. Capaz La hemos escuchado. nombrado, Sí, sí. sí, al principio, cuando Dharma. recién nos conocimos. El Dharma es la esencia de cada ser y la esencia de cada plano. El Dharma de la tierra no es lo mismo que el Dharma de los vegetales, que el Dharma de los animales, que el Dharma del ser humano. Ujú. O sea, hay grandes dharmas por reinos, podríamos Ujú. decirlo de alguna forma.
dentro de los seres humanos, a su vez, o sea, compartimos un dharma, que es el dharma del ser humano, y después cada uno tiene el dharma de su propia esencia. Bien. Sería la esencia o el dharma de pateidad, Pateidad. Pateidad. el de pato, Ok. la esencia de pato, Ok. Bien. de Juli, la Bien. Juleidad. Ok. El De dharma vale, de valeidad. valeidad. Ok. Y así, es como decir la esencia de cada uno. Y cada uno primero ha de conocerlo, ¿no? Y luego vivir de acuerdo a esa esencia. El yoga, ¿qué nos permite? Que al poder ir hacia adentro, poder estar en silencio, poder acallar los sentidos, ¿no? De llevarlos en vez de hacia afuera, hacia adentro, nos vamos conectando con nuestra propia esencia, y al conocerte es más fácil luego poder primero ser consciente y utilizar tu esencia conscientemente. Ok. La naturaleza de Pato, Juli, Vale, la persona que pasa por la calle, esa naturaleza llegó desde el momento de nacimiento, incluso estaba antes del momento de nacer. Está en parte impregnada en la genética, impregnada en el cuerpo áurico, en la parte energética de cada uno. Así donde nosotros vamos con esa esencia. Es nuestra naturaleza, nuestras coordenadas internas. Y el yoga nos permite, a través de ejercicios, respiración, la práctica de posturas, la meditación, encontrar cada vez con mayor claridad esa esencia. Ahora, Silvi, la pregunta que se me viene mientras te escuchaba atentamente. Una cosa es la esencia y otra cosa es la evolución. Sí. ¿Podríamos decir que la esencia de cada uno es como el ADN? O sea, Ok. es una configuración que traemos de nacimiento. Bien. Pero no nos damos cuenta todo el tiempo de cuál es nuestra esencia. Entonces, en conciencia, de a poquito, en la medida que vamos evolucionando, nos vamos dando cuenta de nuestra esencia. En la medida que la conciencia evoluciona, más claro tenemos cuál es nuestra esencia. Ok. Y si yo tuviera que ejemplificar a la esencia, ¿cómo se describe? Porque es algo que no es tangible también, y lo que no es tangible no Cuesta ponerlo como... cuesta comprenderlo. Bien, vos que sos acá la capitana de este equipo, ¿no? Uy, qué presión. Bueno, Ok, ¿quién vamos, haya estado ahí vamos. en ese lugar en algún otro programa? ¿Cuántas personas pasaron a su derecha? Opa. ¿Cuántas estuviste sentados ahí en el lugar de Vale? No muchas. 1, 2, 3, 4. 2, 3. Antes estaba yo ahí. Claro, antes estaba Juli, Después por me mudaron eso. enfrente. Bien, cada uno de esos que estuvo ahí, ¿tienen la misma esencia? O sea, ¿es una afirmación? Te pregunto, los Ah. que estuvieron ahí, ¿tienen la misma esencia? No. Estuvieron cerquita, quizás haciendo el mismo rol, pero cada uno le puso su impronta. Su impronta, Y sí. si vos le vas a hablar a Vale ahí, no es lo mismo que si estuviera Julia, y vos sabés que cada uno tiene su naturaleza. Sí. Eso es la esencia, lo que resuena con cada uno, y no tiene nombre, no hay forma de, por eso decía, la juleidad, Claro. la claro. pateidad, es eso que es cada uno, que no se puede describir. Pero sí lo entendés con el tiempo, ya después con Juli, ya 2 Vos, años que estamos exacto, laburando y ya... Vos sabés cuál es la esencia de Juli, hasta dónde podrías pedirle, exigirle, desafiarlo, hasta No mucho, dónde, por favor. hasta dónde no. ¿Cuál es la forma de dirigirse a él para despertar o activar su mejor potencial? Ok. ¿Es a los gritos? Y capaz Depende que del no. A día. veces. Claro, capaz que no. Y así con cada persona. A Bien. veces me pega. Y con el tema de la evolución, ya es algo que en el caso de él tiene que resonar él, o sea, él tiene que resolver o atravesar, digo. Si quiere una persona, si quiere ir en dirección a su evolución, primero ha de elegirlo. Digamos que en evolución, todos los seres estamos en una dirección de evolución, aunque a veces inconsciente. El universo está en constante evolución y transformación permanente. Crecemos, nos desarrollamos, morimos, nos transformamos y pasamos a otro tipo de historias o planos o entornos. Para hacer esa evolución más, si se quiere, más ágil, más dinámica, más acelerada de alguna forma, más mejor direccionada, para eso es necesario hacerlo a conciencia, elegirlo uno,
saber que va a ir en esa dirección, que hay un camino de búsqueda de autoconocimiento, que hay algunas técnicas que nos permiten el autoconocimiento, que hay algún tipo de hábitos que nos ayudan al autoconocimiento, ¿no? Que hay quizás elecciones que tengo que hacer, dejar algunas cosas que obstaculizan el autoconocimiento. Y así, de a poquito vamos a ir evolucionando. La conciencia se va a ir expandiendo. Ok. ¿Cuándo te das cuenta que evolucionaste? Cuando empezamos a usar chalecos. Está muy bien. Está muy bien. Cuando empezás a ir Bueno, al teatro. cuando empezás a ir al teatro. Estás creciendo, Pato. Claro, bufandas, o sea, en el sentido de cuando nos estamos haciendo grandes, que hacemos acciones que a lo mejor antes no hacíamos. Claro. Sí, Estoy total. grande, ya esto es de grande, bueno, pero va de la mano, esto, me abrigo, uso un chaleco, uso una bufanda, Sí. va de la mano de, hay cosas que ya no haría, por ejemplo, pienso, ¿no? Sí. Esto ya no lo haría, esto lo haría de otra forma, me reuniría con tales personas, con estas otras no, porque a lo mejor no me aportan, no le aporto, no lo pasamos bien. Ese tipo de elecciones nos dan la muestra de que estás evolucionando. ¿Y eso redescubre más tu esencia? Y eso te conecta cada vez más con tu esencia. Ok, La esencia no evoluciona, perdón. Sí, no, está Exacto, bien. la esencia es la que es. Es la que es. Bien. La que... Lo que evoluciona es nuestra capacidad de darnos cuenta Ok. cuál es la esencia. Y la esencia de otros y del universo que nos rodea. Claro. Y en ese reconocimiento de la esencia es permitir que sea o identificar cuándo puede ser más esencia que otras veces. Como Exacto. si mi esencia es decir pavadas, bueno, capaz que un velorio no sería el mejor lugar. Claro. A veces sí, depende. El famoso discernimiento. Claro, Ok, claro. total. Puedo conocer en parte mi esencia y ver cuál es el mejor entorno para que se desarrolle esa esencia. La esencia se tiende a confundir un poco con el ego, ¿o no? No debería, pero no digo... debería, están en niveles distintos. Esencia, Ajá. podríamos decir, está más cerca de lo espiritual, es nuestra parte eterna. Ujú. El ego está más cerca de la personalidad. Ok. Bien. Esa parte nuestra que es un instrumento con la cual nos relacionamos permanentemente. Y en esto que vos mencionás, que la esencia está más cerca de la cuestión espiritual, de lo que permanece, en el momento de lo que entendemos como reencarnación, es lo que se mantiene. Exacto. Sí, considerando la teoría de reencarnación, Sí, por supuesto. la esencia sería lo que transmigra de una vida a otra, Bien. permanece inmutable. Ok. Ah, ok, claro, no, el ego va mutando, Sí. el ego cambia. En Cambia, cada encarnación hay un ego diferente. Claro, Oh. Una personalidad, un nombre y apellido, distinto. Claro. un vehículo físico. Está bueno esto de poder hacer bien las diferencias, está buenísimo que Silvi traiga esto, estamos hablando de la dignidad, de la madre, de la evolución y de la esencia, porque dentro de lo que es el vocabulario y la oratoria muchas veces se tiende a confundir o a mezclar todo. Esto de poner en nombre de la esencia cualidades que tienen que ver con mi ego, pero si no, es como que parece que fueran lo mismo cuando no lo son, o sea, y hay veces por querer describirnos, en mi esencia está ser así. No, Yo eso soy es así. de la personalidad. Claro. Yo Cuando, Desde ya. cuando lo defendemos con ese Claro. ahínco, es Ok. el ego. ¿Ves? Ahí está ese ejemplo, está buenísimo. Claro, porque la esencia no necesita marketing, ni propaganda, ni un llamado así de aquí estoy. La esencia se irradia. Claro. La esencia no necesita ser modificada. Es la personalidad, el ego sí puede ser modificado, puede ser transformado, puede ser entrenado. Es como cuando decimos templar el carácter, por ejemplo, ¿no? Tenemos un carácter, ese carácter puede ser que lo uses más o menos, o que lo temples para que sea un adecuado recurso para la vida. O sea, eso sí se puede modificar. Temperamento, carácter, personalidad. Ay, no, necesito, El perdón ego. por el ego, necesito poner un ejemplo, así A me ver. desasnasto. Acá mi gente dicen que yo hablo con la cara. ¿Eso es parte de mi esencia? Porque no la puedo disimular. Es la que hay. Su cara tiene subtítulos. Claro. ¿Eso qué es? Y en varios idiomas. Sí. Bueno, esa es parte, polilingüe. sí, parte de la personalidad. Pero lo que transmite en tus ojos es parte de la esencia.
Ah, ok, O sea, ok. vos podrías hacer gesto Escuche. con cualquier parte de la cara. Yo no me doy cuenta. Pero Claro. lo que transmite la vista, la mirada, eso es parte de la esencia. Podrías utilizarla vos como recurso, como lo estás haciendo, de múltiples maneras. Pero lo que transmite el mensaje, tampoco el mensaje textual, sino el tono que va más allá de la voz, eso es parte de tu esencia. Ok. El tono que va más allá de la voz. Hay un matiz, hay algo que como hablas conecta con el alma, o sea, no todo, cada vez que hablamos hay como un mensaje oculto, ¿no? Submensajes en distintos niveles. Eso que transmite la voz sin necesidad de que sea el mensaje puramente, eso sería también parte de la esencia. Ok. Tu perfume, que no es el perfume, o sea, todos Aroma. tenemos un aroma natural. Es decir, podés entrar a la casa de, no sé, de un familiar por años que no has ido, entras y tiene el mismo perfume, ese lugar, y no es el perfume, no es el jabón, no es el aire, el perfume de ambiente, es el perfume de esa persona. Claro. Ese tipo de matices, ¿no?, que podemos percibir con los sentidos, pero que es inmutable, que es como que es parte de la persona, eso se conecta con la esencia. Bien. Y entonces, no, o sea, lo que se percibe con los sentidos, pero no así con una descripción. O sea, la esencia no tiene una descripción. Exacto. Ahí está. Impecable. Muy bien. Ay. Con esta pequeña reflexión, Wow. nos vamos a una pausa Ok. a masticar, Bajemos, a masticar un bajemos. poquito. Sí, tremendo. 3 en punto de la tarde, vamos a una pausita rapidita y seguimos en este vuelo de avión sin nafta. Todo el mes para mamá. Este octubre, mes aniversario de BPN, mamá no tiene un día, tiene un mes. Del 1 al 31 de octubre, aprovecha hasta 12 cuotas sin interés y hasta 15% de descuento con tu tarjeta confiable. ¿Tenés Visa o Mastercard BPN? También, compra hasta 6 cuotas sin interés en perfumerías, regalerías, indumentaria, zapaterías, ópticas, tecnología, librerías, peluquerías y mucho más. Mega descuentos para mamá para que su regalo sea todavía más grande. Bueno, continuamos. Qué interpelada te vi por la música. Es muy linda canción. La letra de esta canción es muy linda. Mira. Ángel, ella es un ángel. Ángel, ella es una ángel. Que va muy bien con Silvi. verdad Porque de que hecho sí. la canté y se me vino Silvi a la cabeza. La verdad es que sí. Bueno, nos sigue acompañando Silvi Pirola. Estábamos hablando de, bueno, del Día Mundial de la Dignidad, de la esencia, del carácter, del ego. Y que estamos en la cuenta regresiva al Día de la Madre. Cosa que me parece algo muy digno también. El hecho de ser mamá. Muy digno su labor, la labor de la mamá, la labor de la mujer en su rol de dar a luz, de todo el proceso, ¿no? La concepción, la gestación, el dar a luz y luego educar a los futuros retoños, a los retoños. Qué proceso el hecho de, porque en esto de conectar con la esencia, de entender la esencia, lo que nos hace digno, cuando uno atraviesa el proceso de, en aquellos casos, no en la mayoría, de decidir ser madre, empieza como otra reconstrucción de la esencia, porque te encontrás con algo que no conoces. ¿O cómo es? Claro, como digamos como proceso biológico quizás sea primera vez que lo transites y aunque varias veces seas mamá, cada gestación es única, es una oportunidad diferente y el ser que llega tiene también su propia esencia. Entonces luego mamá y papá y familia tienen que sintonizarse o disponerse a conocer la esencia de ese nuevo ser. Lo más maravilloso de las mamás es justamente que son mamás para todos sus hijos, pero con cada uno de ellos es única en su trato, en su aliento de vida, en su inspiración, porque comprende la naturaleza de su hijo. Claro. Innatamente, no es que
intelectualmente digan, bueno, a ver qué plan de acción voy a tener con Juli Claro. y desde la intuición de madre, cuida a cada uno de sus hijos con lo que cada uno necesita. Claro. Y en aquellos procesos donde uno no decide ser madre, también, y pasa. Pasa que es madre, pasa que lleva adelante su rol. Ahí es como importante, habría que preguntarle a una persona que pasó, a una mujer que pasó por esta instancia. Es valioso, es digno también el tomar la decisión, el aceptar el desafío, aunque no haya sido una elección consciente, ¿no? A nivel de almas, este proceso, esta decisión ha estado, porque antes de nacer, tenemos un guión de vida con algunos hitos que, más allá de que hay libre albedrío y hay cosas que podemos elegir o no, hay eventos que hemos pactado para esta encarnación. Y ese tipo de eventos en donde está involucrado la vida de otro ser, en ese plano ha sido pactado antes de nacer, ¿no? Que el alma de esta mamá con este bebé se acordaron para ser familia en esta encarnación. Claro, después la conciencia no lo recuerda y uno dice, ¿para qué fue? ¿Qué pasó? Y bueno, es que ha pasado porque lo he contratado, digamos, como experiencia para esta vida, lo he contratado esa experiencia y tantas otras, ¿no? Claro. Solo que no lo recordamos. Este tema, ¿no? De cuando pasa algo que uno cree que no elige, que podría ser la maternidad o podría ser tantas otras cosas. Mira, justo hoy, hablando de las efemérides, es el Día Mundial de Concientización sobre la Muerte Gestacional y Neonatal. Nada, Wow. Ay, Ahí no, va. detalle. no puede ser. No puede ser casualidad. Bien. Este es otro tema. Vamos al punto de no recordar que elegí esto. Sí. No recuerdo que elegí esta situación, maternidad u otras. Cuando nos esté pasando algo de este estilo, detenerse un momentito y antes de como criticar la situación, enojarse con uno mismo, enojarse con el entorno, decir, bueno, esto también en algún punto lo he elegido, he resonado con la experiencia, inesperado por la dinámica de otras personas que entraron, que se involucraron, ¿no? Ujú. Como sin saberlo. Un sin accidente de esperarlo. tránsito y perdí el Suponte. embarazo, ponele. Claro. O no, no embarazada, sino una persona, hombre o mujer, Ok, que pierde la vida antes de que se cumpla su ciclo de vida pactado. A esa alma le faltan, no sé, suponte unos meses, unos años de vida para que se cumpla ese arquetipo inicial de esta encarnación. Ese ser va a encarnar, se va a gestar próximamente en otra vida para cumplir los años o tiempo que le faltó a ese arquetipo inicial. De esta manera se explican a veces por qué se van bebés, muy jovencitos. personas muy jovencitas. La famosa muerte súbita que no Claro, se sabe por porque qué. le ha faltado como una especie, un tiempo para tremendo cumplir el eso. arquetipo de la vida anterior. Tremendo. Bien. Eso cuando pasa naturalmente. Cuando pasa mediante una decisión de otras personas, ¿no? Ujú. No del bebé que está en la Sí, una fuerza externa. La vida cuida la vida. Una máxima de las esencias, de los dharmas. La tierra tiene el dharma de sostener. La tierra como material, como mineral, ¿no? Tierra y todos los minerales. Tiene su dharma, su esencia es el sostén. Entonces, si ando haciendo pozos en la tierra, cuevas, o quitando minerales naturales de la tierra y dejo como una explotación, ¿no? de lo que es el suelo, eso va como en contra del dharma de la tierra. Claro. Voy en contra de su capacidad de sostener. La vegetación. ¿Cuál es el dharma de la vegetación? Hermoso. Es a partir de la luz hacer alimento. La fotosíntesis. Acércate Bien. un poquito más al micrófono. A partir de la luz. A partir de la luz Ok, hacer alimento. bien.
es el dharma de los vegetales. El dharma de los animales, que se nutren de los vegetales de toda la cadena alimenticia, es incorporar el movimiento. Los minerales dan soporte, los vegetales crean alimento, los animales se nutren de estos alimentos y en vez de quedarse quietos como los vegetales, se mueven. Bien. El ser humano puede crear su soporte, puede crear alimento, puede moverse. ¿Y qué agrega? ¿Cuál es el dharma diferenciado que tiene el ser humano respecto de los otros reinos? La capacidad de pensar. Ok, claro. Entonces, gran parte de la dignidad del ser humano es el pensar, el criterio propio, el sentido común, la inteligencia. Una forma de indignidad, por decirlo de una manera, es cuando insultan tu inteligencia. Ok. Cuando en este uso de la inteligencia vamos en contra del dharma de alguno de estos reinos, cualquiera, vamos en contra del sostén, en contra del alimento, en contra del movimiento, en contra de la vida, digamos que vamos en contra de las leyes naturales. Claro. Y ahí lo dejamos punto suspensivo para que cada uno reflexione acerca de qué considera de lo que son los dharmas de los diferentes reinos y de los diferentes seres. Sí, y cómo uno está unido a ellos, o cómo uno los cuida, los valora, los dimensiona, porque es un poco Total. eso, o sea, desde la necesidad de dimensionarlo. Para, por ejemplo, ascender una montaña, desde la perspectiva del yoga se pide permiso a la montaña antes de subir. Claro. Para transitar por un bosque, entrar a un bosque, se pide permiso, se saluda al bosque antes de entrar. Para interactuar con los animales, se saluda a los animales como si fuera una persona antes de interactuar. ¿Con el agua? ¿Con el No, mar? Igual, También. igual. Bien. Si vas a entrar al mar, saludar al mar. Si vas a entrar a una laguna, como saludar a los elementos de la naturaleza. El dharma más elevado o la esencia más elevada es la esencia del ser humano, es el más complejo. Si los miramos así en términos de reinos, el reino más complejo es el ser humano y es el que más debiéramos cuidar para que un cerebrito y una médula sean un cerebro y una médula. ¿Cuánta evolución tuvo que pasar? Claro. Bien. Frente a esto, pues, bueno, haciendo como una recopilación, si se quiere, de lo que hemos ido charlando tanto en este bloque como en el anterior, que hablábamos tanto de, bueno, en este caso de los dharmas, de la esencia de los reinos, y un poco esto de que vos decías, bueno, de hacer conciencia la esencia de cada uno, ¿no? Que va más allá de reconocer rasgos de la personalidad que son propios más del ego y de esta cuestión terrenal. ¿Cómo podemos hacer para reconocer y encontrar y conectar con nuestra esencia propia? Una manera sencilla es, por ejemplo, recordar lo que nos hacía felices cuando éramos pequeños. Cuando éramos niños, antes de ir al jardín o en el jardín. Ya cuando empezamos la escuela primaria y se va perdiendo un poquito de esto, pues empezamos a estar como un poquito más sistematizados, ¿no? Pero cuando éramos niños y jugábamos en la casa, en la plaza, ¿qué nos hacía feliz? ¿Qué disfrutabas hacer en el día a día, en la noche, antes de irte a dormir? ¿Mirabas el cielo o mirabas el sol al amanecer? ¿Escuchabas los pajaritos? ¿Cómo empezaba tu día? ¿Qué era lo que anhelabas cuando te despertabas? Como en la intimidad de uno mismo, Sí, ¿no? sí. Sí, Qué sí, loco, sí. porque creo que es una pregunta que nadie se hace y sí, mientras lo decía Silvi estaba tratando de acordarme y no se me vino nada. O sea, es como... Tengo ir a realmente... buscar. Sí, tengo que ir a buscar un día en particular, o sea, poner a la gente como para decir, bueno, a ver, construir un recuerdo porque a primera mano no se me viene nada. Bien. La buena noticia es que a través de la meditación esa esencia es la que se conecta. Ok. Hay una tecnología dentro de la técnica, ¿no? Que haciendo
conciencia al cuerpo físico, introyectando los sentidos, haciendo consciente la respiración, haciendo que la mente se calme. No van a desaparecer los pensamientos, pero sí se pueden calmar cada vez más, que lo emocional transite sin que se quede bloqueado en alguna parte del cuerpo. Todo eso alineado me permite conectar con la esencia aquí arriba. Ok. Y esta esencia es la misma que late, que le da latido al corazón y a la vida de cada uno. Ok. Y para eso hay que volver a la niñez, a las infancias, digo. Esta manera sencilla, si se Sí, quiere, como sí, sí, autodidacta, de ir a recordar qué sentías de vos mismo cuando eras niño, o aplicando una técnica de meditación. Claro. Ah, ok. Bien, perfecto. Ahí. No, ahora también en este sentido de las esencias, ¿no? Bueno, con esto vamos conectando, si se quiere, con nuestras esencias. Pues uno puede reconocer y luego cómo puede con ese conocimiento aplicarlo, si se quiere, a la vida, o si es algo a aplicar o no. ¿Y ¿Cómo decir si se Claro, puede aplicar la esencia? claro. La esencia se utiliza siempre, solo que sale de manera inconsciente. Claro. Es como ese perfume natural que uno tiene, Bien. ese se irradia, se emana permanentemente. La ventaja de hacerlo consciente es que uno mismo, al conocerse un poquito más, va a elegir entornos, trabajo, amigos, familia, que esté en resonancia con esa esencia. Es como un recurso para el bienestar en general. Si vos te conoces, sabes cuál es tu esencia, vas a elegir en función de esa esencia. Claro. Y muchas veces vivimos en función de mandatos, creencias, paradigmas de otras personas, ¿no? Familiares, de la sociedad, de nuestra educación primaria y secundaria, terciaria. Es como vivimos a través de paradigmas o en el contexto de paradigmas de otras personas. Y está en mi esencia ayudar a los demás. ¡No! Eso no es esencia. Es la personalidad. Mirá si he aprendido con vos, Silvi. Y cuando se dice me perdí un poco mi esencia, En un Ok. vínculo, en una relación también he escuchado ¿viste? Es como eso. que es muy, o sea, Sí. se dice mucho también esto de Cuando estás no, duelando estoy a haciendo alguien. esto y Perdiste tu esencia. perdí, Sí. claro, o que te lo digan desde el otro lado. Ahí sí puede ser que estás cediendo parte de vos misma para el beneficio de la relación o en beneficio del otro y te estás descuidando a vos mismo. O sea, que Eso sí puede pasa, pasar. sí, Sí, es lo claro, que puede más pasa. pasar. Porque a partir quizás hasta incluso de un mandato, encarás una relación inconscientemente o tenés amistades o elegís amistades o pareja y demás. Entras en una relación donde te perdiste y sin darte cuenta tenés el entorno que te ve y te dice "¿Qué? Cambiaste". Y es re loco a veces eso, Silvi, porque hasta incluso capaz que uno, si cree que cambió para bien, digo, es como una constante negociación de lo que ve el entorno para lo que uno es y cómo uno se va transformando. El día que nos vamos de acá, vamos a darnos explicaciones a nosotros mismos Ajá. de por qué no fuimos nosotros mismos a lo largo de la vida. Entonces, el mayor reproche que pudiéramos tener hacia nosotros es ¿por qué no fui yo? No yo de la personalidad. ¿Por qué no dejé que el ser, me preguntabas hace un ratito Claro. cómo hacer, Ujú. el ser es a través de lo que se hace. Muy bien. Claro. Perfecto. Sí. Podés hacer un montón de cosas y en eso de hacer un montón de cosas se va a irradiar tu esencia. Muy bien. Bueno, muy bien. claro. Y ahora que estamos conectando un poco ya en esta previa al Día de la Madre, ¿qué decirle a aquellas madres que son madres y que sienten que por ahí la maternidad hizo que pierdan la esencia? Digo, ¿no? Por ponerse en primer lugar a sus hijos y después a las mamás, que es muy normal, o sea, ¿y qué pasa? Sobre todo si tenés bebés chiquititos. Es muy normal. Podemos decirle que si ya conectaron, ya saben cuál es su esencia, que desde esa esencia eduquen, críen, cuiden, contengan a sus hijos, porque el reclamo que pueden hacernos los hijos a los papás es
No es no me diste tal cosa, ese es como un reclamo superficial. Sí. El real, el profundo reclamo es, vos no fuiste quien verdaderamente sos y veo incoherencia en vos. O sea, el reclamo de la incoherencia. Claro. Entonces, como mamá o papá, lo que mejor podemos hacer por nuestros hijos es que nosotros seamos realmente quienes somos, que ellos nos vean transparentes, coherentes, y desde ese lugar ayudarlos en lo que cada uno necesite y ofrecerles la contención, el alimento, el cobijo que necesitan. Así que el mensaje sería a la mamá, es que la mamá, quizás que ese ser que está en un rol de mamá, no se pierda en el rol de mamá. Claro, claro. Que sea ella misma a través del rol de mamá. Es que me permito hablar como mamá de la mesa, esto de que también te cuestionas mucho el rol de madre. O sea, a mí me pasa, preguntarme todo el tiempo, ¿lo estaría haciendo bien? No darle permiso es hacer lo correcto, o ¿qué tengo que hacer para que confíe en mí? O sea, estoy todo el tiempo preguntándome cómo ser una buena mamá. Digo... Bienvenida al club. Ok. Bien, perfecto. Es parte. Todo el tiempo. Claro, el tiempo. claro. Lo mejor que podemos hacer es ser nosotras mismas, en nuestra sinceridad más y autenticidad más radical, digamos, y que nuestros hijos vean quiénes somos, así como somos, y desde ese lugar ayudarlos. Quizás hace falta poner un límite, decir que no a algo, y en otro aspecto decir un sí. Habrá que ir evaluando, ¿no? Esa es la mejor educación que podemos darle a nuestros hijos, la coherencia. Uh-huh. Y esto de entender que, hijito, porque también, sobre todo en los distintos estados de la niñez, de siendo bebé, adolescente y demás, el adolescente es como que tiende a alejarse de la madre y empezar a cuestionar. Que se le cae esa cuestión ideal de lo que era mi mamá es la mejor del mundo, de decir, no, mi mamá es una ortiva, y está como esa cosa, ¿no? Que empieza a pasar entre una madre y, en este caso, un adolescente. Entonces, como que todo el tiempo estás negociando, entendiendo de que querés lo mejor para tu hijo, pero al mismo tiempo tu hijo también tiene unas necesidades para con una madre que está todavía transformándose y redescubriéndose. Sí. Es Es una relación como todas, ida y vuelta, uh-huh. ¿no? Pero en la maternidad, como en la paternidad, hay alguien que está a cargo. Claro. La que está a cargo, o los que están a cargo, son mamá y papá, Claro. no los hijos. Claro. Entonces, vos no estás en situación de negociar. Claro. Es así porque lo digo yo y soy Y tu punto, papá. claro. Con Sí. ma- No, bueno, con sí, matices. sí, pero bueno. Con matices. Si no hemos escuchado esa frase, por eso, ¿no? Es como ya cuando el argumento no alcanza, como porque soy tu papá y te lo digo Porque yo. Y punto, Tal cual. claro. Sí, y, sí, y sí. tendría toda la razón de ser porque es el adulto a cargo. Claro. Mi casa, mis reglas. Sí, no, pero viste, en esto también se va negociando. A veces uno... Claro, podés negociar un espacio de juego, un espacio de ruido, un tipo de música, un sábado, un domingo, cuando silencio, cuando jolgorio. Este tipo de cosas son como un mínimo de reglas de convivencia. Pero habrá otras cosas que hacen al valor, a lo que para vos es importante, como mamá, como ser humano y como Claro. mamá, que eso no va a entrar en negociación. Total, y que tiene que ver un poco con la esencia. Y que tiene que ver con tu esencia. Y antes de cerrar y de que me olvide, los hijos no se eligieron a las mamás. Los hijos eligen a esa mamá. Uh-huh. Entonces, esa hija eligió a esta mamá con esos valores, esos principios, esos anhelos, inspiraciones que vos pudieras tener, que te hacen única. Claro. Y a través de ese entorno de vos como mamá es que una hija va a tener un desafío, un escenario X para su desarrollo. Bien. Muy bien. Qué importante. ¿Cuánta densidad en estos dos bloquecitos? La verdad, Increíble. como Sí. siempre, las columnas de Silvi son Total, para total. siempre volver a verlas, porque Silvi, nos dan queda cosas eso. puntuales. Un minutito. Es buenísimo. ¿Cómo se puede contactar la gente? ¿Cómo puede adquirir, aprender estos y otros conocimientos también? Bueno, los invitamos a meditar Ujú. en el 299-504-3058
para la práctica de meditación profunda, el Kriya Yoga, Muy bien. para la práctica terapéutica, Karana Yoga, para conocerse la astrología y mucho más. Impecable, muchísimas gracias. Gracias, Ha sido un Silvi. placer. Feliz Enorme. día. Feliz Total. día. Hay que Total, decir total, feliz total. día, claro que sí. 3:30 de la tarde.